Nuestro Carlos. invitado del día. Así que lo presentamos a Carlos Marcero. Él está con nosotros en este momento. Bienvenido, un gran aplauso para Carlos Marcero. Hola, 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 Carlos. hola. Gracias Bueno, por estar en nuestro programa. gracias a ustedes por invitarme. Qué recibimiento, qué lindo escucharte, X. Pero sí, está Hermoso. en YouTube. Está toda la obra cargada en YouTube. ¿El qué? ¿Qué Ah, obra? está en ¿Qué YouTube. Mirá, obra? ¿Qué no lo obra? Ah, quería no, decir. claro, no ¿Quién la es? tuya, no. Yo pensé que hablabas de Eva y Victoria, no. Eva y Claro. Victoria. Eva Sí, y sí, Victoria está Eva. Sí, toda cargada en YouTube. Vamos a mostrar sí. Eva y Victoria. Eva y Eva y Victoria fue Victoria, esta obra de obra teatro. en la que yo. No, Sí, no toda, porque es demasiado, por ahí alguna escenita. claro. Pero Son bueno, de sí, un 2 horas. gusto. ¿Cómo lo busco, Carlos? Eva y Para Ah, ver Victoria, la eso. huella de una grieta. ujú. Puede salir el Tremendo. trailer, si no, puede estar el trailer. Sí. Tremendo Eva y Victoria. Yo creo que me formé ahí un montón. Aprendí un montón. Y el otro día Ujú. estaba hablando de esto con una de mis profesoras que ahora tengo en la facultad, esto de que siempre el acontecimiento, ¿no? El teatro o el arte en sí, como que buscamos hacer, eh, como que decir algo, mostrar algo, y creo que Eva y Victoria representa muy bien lo que es, bueno, la huella de una grieta que lo tiene ahí en el nombre, ¿no? Es como una obra que traspasa un montón. Mirá lo que es eso, con Marcela Grandi, Paola Luca Opa, Temprano, Aidemi Carbone, qué lindo. eh, la escenógrafa Tatiana Rulli Bernal, bueno, escenógrafa, iluminadora, todo. Hermosa puesta en escena. Eh, bueno, Carlos Marcero, que dirigió la obra, estuvimos meses ensayando esa obra. Es Me cierto, acuerdo, ¿sabes seis qué? Me meses. acuerdo, Carlos, que exacto, tenías un tiempo de cuántas horas tenía que haber de ensayo para llegar a estrenar la obra. Ya Claro, desde el ensayos netos, arranque, ensayos horas netas, netos. horas netas. Por supuesto que eso no es una regla, no sé, un patrón, ¿no es cierto? Algo que uno a lo que aspira, ¿no? Cómo aprovechar el tiempo y que la cosa no se pinche, no se dilate y sea productiva. Sí, son 72 horas netas. 72 horas. No vale Claro, las horas de tomar mate y o llego tarde, ¿no? Así que es difícil. Es decir, en realidad lleva mucho más tiempo. Es decir, en seis sí, meses cumplimos aproximadamente ese tiempo de ensayo. Seis tremendo. meses. ¿Y Dice, querés Marcela contarnos un Grande dice, poquito hola de... Carlos, qué placer verte y escucharte. Es cierto, ¿no? Estamos tan cerca y nos vemos tan poco, ¿no? Es verdad, ¿no? Eso se extraña, ¿no? Uno como artista, ¿qué siente? Es Porque uno tremendo, como ¿no? artista siempre está atravesado de experiencias, vivencias, cosas, sentimientos, emociones. Y en estos momentos quizás no tanto, ¿no? ¿Qué, qué No, estás sintiendo vos, Carlos? todo eso, el sentimiento, emociones, todo eso es como que nos siguen atravesando, ¿no? Lo más difícil de este momento, especial, no sé si especialmente, pero en particular con todos los que nos dedicamos a actividades artísticas de grupo, de conjunto, ¿no? Mm, Cooperativas, donde ocurre en el encuentro con el otro, ¿no? Este momento es como muy difícil, no solo el encuentro con el público, como es el caso del teatro, con el convivio, pero también en las otras ramas del arte, bueno, de la actuación o visual, ¿no es cierto? Es decir, de los bailarines, de los músicos, bueno, de todo el claro. equipo técnico, uno forma toda una hermandad ahí, ¿no es cierto? Y el no poder vernos, encontrarnos, es tremendo, ¿no? Hay una fuerte respuesta tratando de adaptarnos a esto de la virtualidad, que es otra cosa, ¿no es cierto? Es decir, nunca va a ser lo mismo. Es otra cosa y sí, algo de eso quedará y otras cosas, nada, van a quedar, ¿no? Como parte de la necesidad de la emergencia, pero nos va a dejar muchos aprendizajes, por cierto. Un poco Sí, ni venían hablar. hablando, ¿no? Sí. Ustedes venían como hablando de todo esto, ¿no? Y lo escuchaba
a Juanchi, ¿no? Juancito, el chico, Juan, Juani, sí. Juani. Juani. Muy lindo, muy lindo, muy lindo escucharlo, su canto, su mensaje, su persona, la verdad, mando un saludo. Pero es esto un poco, ¿no es cierto? Es decir, cuando los pescadores no pueden salir a la mar, reparan sus redes. Claro. Entonces, un Qué hermosa frase poco esa. tremenda, ¿viste? Pero es así, ¿no? Es decir, es un poco también los que nos dicen, bueno, a ver, paciencia, tranquilo, esperemos, no siempre va a ser así, no sé si volveremos a como era antes, algunas cosas se irán acomodando con el tiempo, o surgirán las nuevas, ¿no? Las nuevas maneras de, Mm, de, de inventarnos, ¿no? sí, Porque hablabas del cambio, ¿no? Y mira, el cambio es como la muerte, ¿no? Es inevitable, claro. ¿no? Es decir, lo que nos pasa es que nos resistimos a la muerte y nos resistimos al cambio, cuando es lo Sí, único que no podemos hacer. Es decir, las cosas están en un continuo cambio porque es un flujo, ¿no? Es un sí, flujo, la vida es un flujo de energía, ¿no? Entonces es como un río, va a estar siempre, nunca va a ser el mismo, ¿no? Está siempre cambiando. sí. Entonces nos resultaría mucho más fácil si aceptamos eso así, Es verdad. entonces, de que cada día no voy a ser el mismo de ayer, ni seré el mismo de mañana. Y en todo caso, lo único que puedo hacer con eso es tratar de ser un poco mejor. No, no voy a ser el mismo de ayer. Bueno, prefiero mañana ser un poco Un poco mejor. Y mejor. mejor no quiere, no en el sentido de cualitativo, ¿no? Sino de sentirme mejor, de vivir mejor, de sentirme más digno, de poder levantarme cuando las cosas no funcionan y Mm, de poder seguir entrenando y preparándome y cultivar mi arte, ¿no? Que es la vida misma de cada uno, ¿no? Yo creo que todos somos sí, artistas, todos, ¿no? hermoso, Porque hermoso. somos creadores. Es decir, hay gente que por ahí se anula, no sabe resolver un problema, pero en resolver un problema ponemos en práctica nuestra creatividad, ¿no? Es decir, generamos de un problema, de una dificultad, de un obstáculo, generamos algo nuevo, ¿no? Sí, Algo que crece, que no estaba antes. Y eso es lo creativo. Y eso es el motor del arte, ¿no? El arte es, yo diría más bien que es un anhelo, no es algo que uno puede agarrar, a esto es arte. En todo caso, hay un resultado después, pero sí, más que nada en el teatro, el teatro, por ejemplo, eh, lo hiciste una vez y ya está. No podés, no lo puedes agarrar nunca más, no es lo mismo. Si sí. puedes ver un video, pero es una repetición. En el teatro, el arte en sí se genera en ese momento bueno, del convivio con el De espectador. la construcción. Mm, Pero atrás de eso hay un montón de trabajo, ¿no? De entrenamiento, ¿no? Es decir, genial. porque el arte es un anhelo, entonces uno busca constantemente poder encontrar ese momento donde se genera esa chispa, ese fluir de algo nuevo que antes no existía. Así que no sé, un artista podríamos decir que es el que logra en el tiempo poder manejar eso casi a su antojo, que no es más Eso que antojo. poder remar, ¿viste? Bueno, ahora es el momento de crear bueno, poner todo eso junto, la técnica, la inspiración, para que ese hecho se genere, ¿no? Genial. Tengo tantas preguntas para hacerte, Sí, Carlos, que no sé por dónde empezar. Pero quiero, ¿te has pasa. adaptado al mundo de la virtualidad gracias a esto? ¿O ya venías de antes chusmeando un poco el tema de las redes, trabajar el arte en estos espacios? No, me cuesta Mm, mucho, me niego bastante, soy duro, no es lo que mejor manejo, claro. pero bueno, qué sé yo, voy de a poco tratando de hacerlo. Espero que no tenga que ser así para siempre, realmente, yo No, extraño no. mucho el escenario, el público, ¿no es cierto? Pero bueno, hice, mirá, aprovechando así la pandemia, había un taller de monólogos en primer plano y Mira, bueno, ahí aprendí un poco más a ver cómo poder jugar con la cámara, cómo poder ir generando una escena. Que dicho sea de paso, tuvimos una experiencia anterior, ¿no? Con teatro Sí, por vivo, supuesto.
el grupo responsable de Eva y Victoria. Eh, bueno, ya habíamos hecho una experiencia durante todo un año de seguir Mm, como yo no estaba acá en la comarca, de seguir con nuestra actividad de laboratorio a través del Zoom, de la cámara, de esto, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que estuvo bueno. Aprendimos que lo que hacíamos tranquilamente podía ser filmado y podíamos hacer un audiovisual claro. y salieron muy lindos laburos de eso. Estuvo muy bueno, fue una Sí, linda experiencia. Hermoso. También algo que generó esto es que uno pueda hacer un curso estando en el interior, en un pueblo, con alguien de capital en el pueblo, ¿viste? Como totalmente. que antes quizás no pasaba tanto eso, ¿viste? Claro, 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 totalmente. Es decir, esto nos va a dejar cosas buenas y otras que no. Sí. Yo al principio, te voy a ser franco, al principio era así optimista como vos y decía esto va a ser fantástico, ¿viste? Todo el mundo va a sacar lo mejor de ellos. Y la verdad que las situaciones extremas a los seres humanos nos sacan lo mejor y lo peor, ¿viste? Claro. Entonces Sí, sí, depende de sí. dónde uno ponga la energía, ¿viste? Entonces, pero el fenómeno de esta tecnología y demás, bueno, sí, como resultado nos dejará cosas que nos van a enriquecer y por ahí otras cosas que quedarán en el camino que no nos interesen, ¿no? Mm, Pero igualmente, viste, porque lo que estoy viendo de todo lo que va apareciendo con esto, tampoco podríamos decir que es cine. Es decir, no es cine, ni siquiera es un No, corto, ni un videoclip siquiera, ¿no es cierto? mm, El hecho de que no tengan edición, lo que vemos es generalmente una cámara fija de plano al actor, en donde ujú, entonces todo el, toda la energía, toda la atención está puesta en el texto, ¿no es cierto? En eso que se está diciendo. Y es claro. un terreno, yo creo que para el actor bastante riesgoso, ¿no? Como que fomenta una serie de hábitos que después a la hora de la escena o del set, el set Ah, como el lugar del cine o de la televisión, eh, pueden no llegar a ser favorecido. favorable Claro. si, claro, si eso genera un hábito que inhibe la expresión por otro lado, ¿no? Es decir, bueno, X se Ah, va a sí. acordar. Yo, por ejemplo, digo, la expresión del artista, del actor o la actriz, es como si dijéramos, es como un tanque, ¿no? ¿Cierto? Está todo ahí adentro. Entonces, si le hago un agujero, eso se pincha, entonces esa expresión que tiene que salir por otro lado, no Claro. sale porque se escapa por otro lado, ¿no? Eso nos pasa a poner, sí, si apoyamos mucho en el texto, en la palabra, Sí. la imagen se debilita, porque la Claro. imagen y el impulso del actor, lo que el actor hace, ¿no? Ese Mm, hacer del actor, claro. se debilita, porque lo pone en la palabra, entonces como ya está dicho, no lo tengo que actuar, ¿no? Claro, vos decís que claro, Inconscientemente. no esto, pasa nada. lo de las redes sociales y el stream, es algo que nos favorece quizás por ahora, el momento, pero puede traernos consecuencias en el futuro a través de lo corporal y eso. ¿Vos creés que va a correr ese riesgo la gente? Y también esto quería entrelazar esta pregunta que era, cuando vuelva Carlos al escenario, ¿cómo te ves volviendo? ¿El triple de explosivo o con estas inquietudes que vos decís que nos acostumbremos a esto? Eh, ¿No? Mira, cuando vuelva al escenario, bueno, será como retomar. La cuestión en el teatro es como. Es así, está el público que puede Sí, estar sentado de frente, del costado, alrededor, no importa, pero está el público ahí y eso es como muy básico, si se quiere, pero es elemental, es como esencial. mm, Es decir, no puede ser de otra manera. Cualquier otra manera es otra cosa, sí, no es eso del teatro. El streaming tiene esa dificultad. Es decir, lo que entiendo, ¿no? Por el streaming son los actores haciendo la obra en el teatro, pero sin público, bueno, no sé, 10 personas. Eh, Y el público que está, pero no está, como que es una atención claro, dispersa también, no es que no, claro, es te decir, para el actor permite. no está, para el actor no está. Hay Ujú, una cámara ujú, y ellos lo podrán estar exacto. viendo, pero el actor no lo siente, no
no siente sus respiraciones, su risa, no siente su energía, ¿no? No lo percibe, para ser más Ujú. explícito, ¿no es cierto? Mm. Porque el actor Sí, trabaja con la percepción, ¿no? Entonces, y nos afecta. No siempre nos afecta de buena manera, ¿no? A veces, aunque el público esté exaltadísimo, al actor no lo afecta de la mejor manera, porque se deja llevar por eso y empieza a sobreactuar o a hacer cosas para el público y se olvida de su de elemento su más tarea. importante que es la obra, ¿no es cierto? Claro, es decir, su tarea como actor esa interpretación de esa obra, el contar la historia, ¿no? Empieza a accionar porque escucha una risa o porque, bueno, cuando digo esto siempre se ríen. Entonces, ese no es el personaje, es el actor. ¿Cómo es? ¿Podés contarnos esa anécdota que tenías, que vos siempre contabas en las clases, eh, de la persona que se manchaba con cara la harina? Con la Claro, cara con la harina. Ahí claro, está. sí, sí. Una obra que tuve la oportunidad de ver primero en su estreno, una obra de Vargas Llosa, creo. Eh, y en la, bueno, en la obra hay una escena en donde una madre está amasando un pan, está amasando el pan con la harina, ¿no es cierto? Y bueno, está haciendo el pan. Y su hijo, bueno, hace una travesura muy poética por otro lado, ¿no? Porque él toma un hilito que está en su cabeza y va tirando, tirando, y ese hilo se hace interminable y se hace toda una danza con eso, ¿no? Pero la cuestión es que mientras tanto ella está hablando y amasando. Y bueno, en algún momento se toca su cara y eso genera toda una reacción del público en lo que se ríe, le parece gracioso. Y la actriz tomó eso. Yo vi la obra varios meses más tarde, en otras circunstancias, y esa escena se había transformado en que la actriz era obvio como deliberadamente y literalmente se llenaba la cara de harina, ¿no? Generando toda una situación de carcajadas y gracias, porque se convertía en algo absurdo y payasesco, lo cual no tenía que ver con la esencia de la obra, que era más bien poética, ¿no es cierto? Y que tiene una lírica en su decir y en su imagen, ¿no? Entonces, Ujú. ahí vemos cómo esto que pasaba con el público afectó de tal manera a la actriz que además debía competir con toda esta, competía en el mal sentido, ¿no? Con esta imagen tan bella. Y entonces comenzaba a generar todo un desequilibrio, ¿no? Sí. ¿No? Es decir, Mm. Esto es, hubiera estado muy bien lo que ella hacía si la obra era de clown, pero no en esa Ah, claro, obra, ¿cierto? claro. Ah. claro, tiene que Carlos, ver. ¿estás con ansiedad de escenario? Sí, sí, estoy con mucha necesidad Mm. de volver a la escena, de volver a trabajar. Me he dedicado un poco a escribir. Eso te iba eh, a preguntar. Uno como artista siempre trata de expresar y sacar afuera emociones, sentimientos y un montón de cosas. ¿Qué encontraste en esto para hacer y poder transmitir toda esa energía? Me dijiste recién que era la escritura. sí, digamos como que empecé a formalizar un poco la dramaturgia, que no es Ah, un campo que yo exploré mucho, ¿no es cierto? He escrito alguna obra o hay alguna obra escrita, pero en realidad no surge de escribir la obra, sino que surge del producto de trabajos, de investigación, y después escribí todo lo que se había armado, ¿no? mm, Fue un proceso como al Sí. revés. Y bueno, ahora un poco como terapia, diría, y para claro, jugar, sí. aproveché la invitación de así de una amiga a hacer un taller y me gusta decir que aparezcan ejercicios y entonces, bueno, tener que ponerse a escribir a partir de ahí, ¿no? De esas pautas que van apareciendo Claro. y bueno, que salga para cualquier lado, ¿no? Tampoco lo hago con el objetivo de decir, bueno, tengo que escribir una obra de teatro, pero sí es una buena herramienta. Igual nosotros
hacemos mucho trabajo de análisis, de mesa, de lo que es Sí, por la supuesto, obra, ¿no es cierto? El texto y Mm. mucha investigación. Y por nada, supuesto. decir, después, en realidad ha sido como muy difícil concentrarme, ¿no? También porque, bueno, toda la cuestión de la pandemia a mí me agarra en principio en Buenos Aires. Estuve los Ah, dos primeros meses ahí, que no sabíamos, bueno, cuánto va a ser o cuánto no, qué sé yo. Nos 15 días cortó, y 15 días. claro, viste, estábamos recién empezando con la segunda temporada de Brotherhood, de obra que estaba haciendo, que estoy haciendo en Buenos Aires. Muy Y buena obra. la verdad que sí, me divierto mucho con eso, tengo compañeros Sí, se nota, queridísimos y, sí, somos se toda nota. una familia. Y hermoso. bueno, es decir, me agarró eso, y primero fueron un par de semanas en donde nada, me puse a hacer, a atender más que nada a ver cómo se organizaba la vida y hacer otras cosas que no tenían que ver con el arte, pero a ver cómo nos sosteníamos y tratar de entender qué era lo que iba a pasar. Cuando pasaron 2 meses y me di cuenta que iba para mucho más, ¿no es cierto? Que había, por lo menos había que pasar el invierno. Dije, bueno, no me parecía, no lo veía sano para mí quedarme en Buenos Aires, así que, bueno, pude orquestar las cosas como para venir a la comarca, por lo menos tener un poco más de Sí, aire y eso, ¿no? Así que, bueno, Sí, terminar de ubicarme y eso, así que, bueno, he ido haciendo así lo que pude, ¿no? Y ahora ya iniciando algunos castings, porque hay trabajo audiovisual en Buenos Aires que ya empiezan, por lo menos se están preparando, ¿no? sí. Cortos universitarios, Ya de a publicidad, poquito algunos va largos. arrancando. Claro, es decir, Sí, por lo menos se van preparando para cuando se pueda, veremos cómo, con qué protocolos y demás. genial. Viste, Pero, bueno, Memoria deshilachada, seguramente lo has escuchado, la idea es como visibilizar a los artistas de la comarca y nace un poco de eso y nace también de la experiencia que tenemos con mi compañera Quiñe, de que uno como artista para crecer tiene que irse afuera a buscar otras herramientas, a buscar otros espacios, otras experiencias, que a veces la comarca no está todo, hay artistas acá, hay un montón de artistas locales, tremendos, pero a veces uno siente como ese techo, ¿no? Vos justo como esta artista de inquietud la que yo, comarca, sí, cómo sentís todo ese panorama? bueno, en realidad tengo que empezar por otro lugar, por acomodar un poco las cosas. Sí, Yo no podría decir que soy un artista de la comarca. Es decir, ah, en principio porque soy nómade, ¿no? Yo anduve bien, mucho mi vida, me tocó así. Entonces voy para un claro, lado, voy para el otro, he estado en muchos lados, vine, viste, por la cordillera, bueno. Entonces, eh, esa particularidad a mí me da otra mirada, otro otra punto de mirada. mirada, claro. Mm, Eh, uno, no sé, a mí me gusta pensar que ahí a donde uno está, a donde uno llega, eh, trata de dejar las cosas más lindas de como estaban antes, o que funcionen mejor, o poder sembrar o dejar algo de lo que uno aprendió en su transcurrir. Después, eh, no sé, depende mucho para quién hacemos el arte que hacemos, ¿no? Es claro. decir, ¿a dónde está puesta esa mirada? Entonces, si uno quiere, no sé, está pensando en otros escenarios, bueno, tiene que ir donde están esos escenarios. Es verdad. Pero uno puede también trabajar, un poco lo relaciono también a lo que decía Juani, él hace su música para sus amigos, ¿no? Y me hizo Mm, acordar a esa frase, ¿no? Pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco así. Sobre todo con el teatro, ¿no? O sin pensar tanto en esto. Hoy en día, digamos, el arte se desparrama, explota a través de las redes y llega a todas partes. Pero básicamente, como actor de teatro, director, creo que el arte lo hacemos para los vecinos, para nuestros semejantes, mm, y lo que nos hace bien, porque esto del artista, ser un artista, es como el maestro, ¿no es cierto? Es decir, eh, uno no se erige como maestro, sino de ujú, que
se lo eligen, es decir, soy maestro en la medida que alguien me reconoce como maestro, porque aprendió algo de mi experiencia. Eh, entonces, cuando uno hace ese arte y lo hace para sus semejantes, para los que están, o lo lleva a algún lugar en particular, en ese reconocimiento es donde cuando uno se erige como un artista, ¿no? Entonces creo que el arte es para nuestros semejantes. Después uno tiene ambiciones o tiene, no sé, metas o conceptos y dice, bueno, quiero, hay distintas necesidades que nos llevan a ir a hacer nuestro trabajo a otra parte. Eh, Particularmente, yo di una vuelta muy larga, ¿no es cierto? En la comarca, porque estamos un poco hablando de eso, digamos que tuve como dos momentos claves como artista en la comarca. Una fue en el año 1975. Yo venía de Ushuaia con mi familia y terminé quinto año aquí en Viedma. Y bueno, ya venía haciendo teatro desde ya hacía varios años, eh, y, o actividades, digamos, así relacionadas, me estaba empezando como a definir, digamos, como actor, y acá tuve la oportunidad en el Centro Cultural de integrarme a un grupo que se llamó Tatevi, Taller de Teatro Viedma, Bien. que en ese momento en el Centro Cultural lo dirigía Rubén Pisaco, y bueno, ahí se formó un grupito, Estela Fulfaro, Rogelio López, Oscar Páez, bueno, yo y el Flaco Pisaco, y pusimos una obra y la hicimos en el Centro Cultural, y esa fue para mí, digamos, como la experiencia más, mi primera experiencia más acabada o formal en el ámbito del teatro. Entonces ese fue un momento para mí. En el 2016, digamos, yo vuelvo a Viedma, por lo menos con la intención de vivir acá un tiempo, y estuve 3 años, y bueno, ahí fue donde empecé a dar las clases, a transmitir mi experiencia como actor, mi método de trabajo, y bueno, se formó un grupo. Recuerdo recién la anécdota que contaba X, eh, cuando, cuando ella pide para entrar al grupo, porque está en la otra parte, ¿no? Rosa Balsechi, que fue quien organizó y me dio toda una mano enorme Beso a Rosa, para un beso a Rosa enorme, eh, una para genia. organizar el grupo. Me dice, mirá, Carlos, hay un adolescente. Le digo, mirá, no es un taller de adolescentes. Puede venir, pero tiene que saber dos o tres cosas. Una, que no es un taller de adolescentes, que no es un taller de juegos teatrales, de que esto requiere trabajo, dedicación, que le voy a dar ejercicios y lo tienes que resolver, y, y que Yo bueno, por eso lo que quería. claro, claro, bueno, pero yo no sabía, no te conocía, ¿no es cierto? Claro, sí, Estas son las pautas, ¿viste? Si es sí, así, sí. y si quiere, eh, me acuerdo bien la frase, pero era como esto, ¿no? Si está dispuesta realmente a darlo, ¿no? A dedicarse, a tomarse el trabajo, el compromiso que requiere el trabajo, y sobre todo a confiar en mí, en lo que yo le pueda dar, ¿no? Porque de alguna manera un maestro es como, yo más que un maestro digo que soy un guía en una jungla desconocida para el alumno, ¿no? Eh, Ujú. entonces, yo te voy indicando, mira, anda por acá, por acá, por acá. Y ese camino está trazado, solo que el alumno no lo conoce, entonces parece un misterio, pero no es un Mm. misterio. ¿No? Una vez que lo Claro. transitaste y lo aprendiste y lo incorporaste, la técnica que, que te va a ayudar a resolver los problemas escénicos, ¿no? Porque no se trata más que de eso, y de cómo estar disponible en el momento que la inspiración tiene que llegar. Ujú. Genial. El, Carlos, el- ¿cuándo, el- el- ¿cuándo fue la sí. primera vez cuál crees vos que fue tu encuentro con el arte? El primer momento. Viste que uno no se da cuenta en el Me encanta. momento, sino en el transcurso de su vida.
tu primer punto de giro Sí, sería sí. No, yo lo tengo. dramatúrgicamente. No, yo lo tengo clarísimo eso, Mm, ese momento. No sé si en el arte, pero sí como actor. Sí, como sí, actor. Me encanta esa anécdota. Estaba en séptimo grado. sí. Yo vivía en ese momento en San Julián. Estaba haciendo séptimo grado en San Julián. En San Julián. Vivía ¿Dónde en queda una San Julián? pensión o en la casa de una familia. San Julián es la provincia de Santa Cruz. Es como si fuese el centro de la provincia de Santa Cruz sobre la Sí, costa, Puerto San mira, Julián. mira. Bien, ¿No? Es un lugar histórico, mucha historia. Y, y bueno, yo iba mis padres vivían lejos, vivían a 200 kilómetros, en Gobernador Gregores, y yo iba a un colegio salesiano. Mi maestro, que era un sacerdote salesiano, mi maestro de séptimo grado, todos los meses organizaba algún evento, así Mm, una kermés o carnaval o una obra de teatro, o música, siempre organizaba algo. Para el aniversario de San Martín, decidió poner una obra de teatro y para la cual mira. me convocó. La obra se llamaba La Guerra de Zapa. La Guerra de Zapa es una dinámica de guerra en donde para confundir al enemigo, lo que hace San Martín es envía eh, soldados voluntarios que tienen que dejarse atrapar por el enemigo y bajo tortura pasar información falsa de dónde iban a cruzar los Andes. Es decir, toma, debe ser Mirá. creíble lo que él está, ¿no es cierto? Está transmitiendo. Entonces, bueno, esa es la obra, eran tres escenas. Primero San Martín, que le decía al sargento que necesitaba un voluntario, entonces después era el sargento con una fila de soldaditos ahí formados, y entonces le decía una misión tremenda, de vida o muerte, un voluntario, entonces a mí me tocaba dar un paso al frente, ¿no? Después San Martín, que me indicaba cómo era la estrategia, y después de eso había una escena que yo nunca vi, porque esa escena ocurría mientras en la parte de atrás, digamos que serían bambalinas, que era el aula que estaba atrás, Sí. eh, las maestras me maquillaban así, como sacado y lastimado, el cura golpeaba con un cinto el escritorio y yo pegué gritos desaforados, ¿no? Claro. Entonces, cuando después Mirá. de eso entro a escena, se produce eh, algo increíble en todo el público, ¿no? Mis compañeros, obviamente, todos los chicos de la escuela, los padres y maestros que estaban ahí, fue algo, viste, una conmoción. Mirá. Y bueno, para mí ese momento me marcó. Yo salí de ahí y recuerdo decirle al padre Jorge, eh, yo quiero ser actor, yo quiero esto para yo quiero esto para toda mi vida. Para toda la vida. qué bello, Así que Qué ahí fue hermosa cuando anécdota. me di cuenta Mm. de que era qué así. hermoso. Qué Era así. importante lo que uno da y recibe en el escenario con el público, eso es hermoso, ¿no? Sí, Yo totalmente. creo que te marcó tanto eso que bueno, Eh, fue tu camino. sí, yo creo que fue así, ¿no? Como que ahí se definió claramente, ¿no? Es Tenía decir, que que pasar. Es me como picó el tenía que pasar bichito, así. como decimos. Me picó Claro. el bichito. Sí, sí, Y otro momento sí. clave, culmine así del escenario, que te acuerdes. Del escenario, y bueno, lo primero que a mí me aparece como así que me han marcado, por ahí más que con el escenario, tuvo que ver con mi aprendizaje, ¿no? Con mi formación. Claro. ¿No? Yo, bueno, ni bien terminé quinto año, después de esa obra que hice acá en Viedma, fui a Buenos Aires a estudiar, justo empieza el año de la dictadura, en el 76. Yo estudiaba en el Tremendo. conservatorio, después el conservatorio fue intervenido, entonces yo empecé a estudiar por mi cuenta, en forma no formal,
Mm. y Qué estuve así fuerte. 6 años en Buenos Aires, y después en el 82, a principios del 82, eh, nada, ocurrió una serie de cosas que yo escuché algunas conferencias y hablaba todo el trabajo de, de Strasberg y Estados Unidos, en Nueva York precisamente y demás. Mm. Y bueno, para mí fue como que ahí es donde quería ir a estudiar, a buscar, porque acá, en lo que era Buenos Aires en ese momento, hacía ya un tiempo que se hablaba mucho, que se trabajaba mucho sobre lo que se conocía como el método, pero igual en ese momento eh, se estaban comenzando, nadie sabía bien de qué hablaba. Se Claro, estaban Claro, formando, estaban estudiando, los grandes maestros de hoy, que en ese momento eran, bueno, Gandolfo, Serrano, Aleso, el gran maestro de la Heidi Krila, yo no llegué a estudiar con ella, eh, estaban en su búsqueda, todavía no estaba formada bien la cosa, ¿no? Entonces, a mí tuve la oportunidad y me fui a estudiar allá. Y ahí conocí a mi maestro, Walt Whitcover, mirá. eh, lo queremos un a Walt. hombre, sí, sí, un hombre extraordinario, me enseñó todo lo que sé. Me enseñó primero a poder mm, darle una forma, un entendimiento a lo que ya había aprendido, que estaba todo muy desorganizado. Pero todo Mm. fue a través de lo mismo, ¿no? Esto a través de él enseñarme su método de trabajo, que hacía años que venía investigando. Walter era un investigador con una perspicacia increíble, ¿no? Entonces, nunca se quedó conforme, siempre fue buscando maneras de resolver los problemas del actor. Y para mí, desde mi punto de vista, creo que, digamos, toda esta corriente de trabajo, de lo que se conoce como el método, viene de la escuela de la búsqueda de Stanislavski. Mm. Eh, Ujú. lo que ocurre es que en un momento el Teatro de Moscú hace una gira por Nueva York, y te estoy hablando, eh, no sé, en los 40 por ahí, ¿viste? Las 50, no tengo exactamente Claro. cuándo el número por ahí, lo sé porque yo no había nacido. Eh, bueno, y un grupo de actores se exilia en Nueva York, ¿no? Se exilia en Nueva York y empieza a dar clases y demás. De ahí surge Strasberg y de ahí surge el Actor Studio. Walt Whitcover, pues fue un alumno, un discípulo de Strasberg, y después fue también director en el Actor Studio, que fue no una escuela, porque el Actor Studio no es una escuela, es más bien como un club, es como un gimnasio de actores, ¿no? Mirá. Es donde van los actores y entrenan y preparan y prueban cosas y demás. Y bueno, él fue incansable, y inclusive yo creo que él ha tomado todas las enseñanzas de Strasberg y le ha dado una vuelta más, una vuelta de tuerca más, que hace todo este trabajo más metódico, ¿no? De proceso, de fácil comprensión, eh, una vez que se transita. Al principio es como eh, medio raro, pero porque es muy simple, ¿no? Entonces, las cosas simples Mm. nos cuestan mucho. Claro. ¿Qué fue lo que te impulsó a irte a Estados Unidos? Así como, o cómo fue los Y fue- preparativos, cómo fue el momento que llegaste a Estados sí, Unidos, otra cultura, ¿era la primera vez? sí, sí, la primera vez no hablaba inglés, Ah, sí, Uh, sí. fui con una compañera. Mm. Sí, 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 fuimos así. Nada, sí, me impulsó lo que te digo, es decir, por un lado, mucha presión de lo que se vivía en el momento Claro. con toda la dictadura, ¿no? Y, ¿Tu familia te y, apoyó bueno, una en ese necesidad momento? de encontrar otra. Sí, 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 sí. Digamos, bueno, me abrieron las puertas, me ayudaron, sí. Claro. Y después, bueno, esto, ¿no? Lo que decía hace un rato, esto de, de encontrar, ¿viste? De encontrar la enseñanza que estaba buscando, ¿no? La experiencia que estaba buscando como actor, ¿no?
si ahí está la papa, vamos donde está la papa, ¿viste? Entonces ahí fuimos. Claro. Y llegué, y primero me hospedé, yo tenía 24 años en ese momento, y me hospedé en un YMCA, y de ahí, bueno, fuimos conociendo gente. Enseguida empecé a estudiar en esta escuela, en el HB Studio. El HB Studio, HB es por Herbert Berghoff, que era otro gran maestro, y su mujer, Uta Hagen. Y bueno, ahí fue donde conocí a Walt y empecé con todo su entrenamiento, ¿no? Y fueron 6 años de mucho estudio, seis clases semanales eh, de Tremendo. entrenamiento, Qué hermosa de energía. todo, ¿no es Qué cierto? Es decir, lindo. sí, era, el HB todavía funciona, la escuela es un lugar maravilloso, ¿no? Es decir, yo llegué en un momento a Nueva York y, no sé, por ejemplo, fui al instituto de Strasberg, que aparte cuando yo llegué hacía un mes que había fallecido, Lee Strasberg, y Uh, bueno, su estudio, su escuela era un caos total. Entonces, bueno, como que, y muy caro además, ¿no? Era muy caro. sí. Eh, entonces, bueno, caímos en el HB Studio y es una escuela con un perfil muy social. Sus maestros estrellas eran Herbert y Uta Hagen. Hay una gran cantidad de maestros, no solo de actuación, que había varios de actuación, pero sino de todo, ¿no es cierto? De música, de esgrima, de speech, de la voz, de Qué todo. Había bello. muchas cosas para estudiar, dirección también. Me Y, encanta. y cualquier clase que un alumno quisiera tomar costaba $5. No importaba con quién tomaras la clase. Así que Ok. ese edificio, que era un edificio típico de esos monoblocks, creo que eran 3 o 4 pisos, era un hervidero de gente todo el tiempo, era maravilloso, Qué Qué maravilloso. lindo. bello. Qué bellas experiencias. Qué lindo. También destaco que, bueno, Uta Hagen, también una maestra. Hay clases de Uta Hagen grabadas en YouTube. Se buscan las clases, me las pasó Carlos en este momento de que estábamos probando la virtualidad, cómo nos iban las clases. Muy interesante. Y quería preguntarte sobre este método que hablabas de Walt, si querés contar un poco más, qué es el método que vos usás para enseñar. ¿Cómo? Decime otra vez, se me cortó la pregunta. ¿Cómo? Uy. Em, Quería preguntarte sobre este método de Walt Whitcover que hablabas, que es el método que vos también usás para enseñar. Quiero que nos cuentes un poco más sobre eso, para que nos dejes ese Bueno, saborcito a las clases. bueno, mira, una de las cosas que a mí más me aportó de la metodología de Walt es la ausencia de crítica y de juicio, ¿no? Entonces, todo se resuelve a través de la pregunta, ¿no? Cuando un alumno pasa y hace un ejercicio, aclaro, en este trabajo, el inicio del trabajo, el primer módulo son 4 meses de trabajo y todas las semanas uno presenta un ejercicio. Entonces, cuando el alumno, que es además solitario, ¿no? Los primeros 4 meses, eh, todos los ejercicios son unitarios. Y entonces el alumno prepara el ejercicio. Bueno, preguntamos a ver cómo se sintió, qué le pasó, sobre todo, ¿no? Tratando de despertar la conciencia sobre qué es lo que nos pasa. Y después vamos preguntando, bueno, a ver, ¿por qué hiciste esto? ¿O por qué no hiciste aquello? No sé, si a partir de preguntas, si algo me hizo ruido o me chocó, en vez de decir no me gustó o cuando hiciste esto yo ya haría tal cosa, es decir, todo eso lo vamos descartando, ¿no? Y tratamos de poner la mirada en esto de, a ver, por qué hizo lo que hizo y si era consciente de lo que hizo el actor. Porque lo que Bien, intentamos es eso, que el actor pueda tener, o la actriz, perdón, no, es cuestión de hábito nomás, no sí, sí, quiero sí. cometer un pecado de género. No, Está está bien, bien, está bien. te Entonces, perdonamos. la actriz es de viejo nomás. Entonces,
el actor puede ir dándose cuenta de si lo que hizo tuvo el resultado que él esperaba, o qué resultado tuvo, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que hacer para ir logrando eso que estaba buscando, ¿no? Y también se va dando cuenta, es decir, también cada uno, tanto yo como alentamos al resto de los alumnos a poder hacer su análisis, su devolución, pero tenemos una consigna, ¿no? Esto, primero es no juzgar y el otro siempre es qué me pasó, qué vi y qué con lo que vi, ¿no? Entonces, eso está Te bueno cuando recuerdo. uno va a ver una obra de teatro. Claro, Sí. cuando uno va a ver una obra de teatro, tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué vi y qué me pasó con lo que vi? Creo que esa es un buen parámetro para analizar la Porque cuestión si no, del uno se teatro. queda Sí. en este Yo juicio tengo de él. Está buenísima, me gustó, me encantó, pero Sí. no traspasás eso. ¿Cómo no traspasas eso? Y cuando afilás como la mirada al decir qué vi, qué me pasó con lo que vi, como que analizás por qué te gustó, por qué estuvo buenísima, Ah, qué te produce la obra, qué sensaciones, qué destacás, qué no, claro. en dónde te fuiste, cuándo Claro, creíste, cuándo no Yo le tengo una, creíste. claro, tengo una pregunta, que justo nombrabas quizás el sí. lenguaje inclusivo y quizás algo de las generaciones. ¿Crees que estos métodos se pueden aplicar a todo tipo de generación o todo tipo de cambio? O eso va mutando un poco también? Aparte me imagino tanto tiempo estudiando y trascendiendo en el tiempo, todo eso se va transformando quizás en un método propio también, tuyo. Eh, Probablemente. De todas Mm, maneras, eh, creo que, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Hay un trabajo que es básico, ¿no es cierto? Es decir, nosotros como humanidad estamos en una expansión, nos vamos expandiendo. sí. Eh, pero hay algunos fenómenos que son naturales, que son orgánicos. Mm, En la naturaleza, por más que la naturaleza siempre va cambiando, siempre lo va haciendo a través de cierta organicidad. Y inclusive los fenómenos más estrafalarios, si se quiere, por llamarlos de alguna manera, o extravagantes, tienen una organicidad, tienen una respuesta, ¿no? mm, Eh, por ejemplo, hablábamos de esto de, ay, qué bien, me gustó. Bueno, ¿qué quiere decir me gustó? ¿Qué es me gustó? A ver, claro, puedo decir que te gustó, pero te vi llorando toda la obra. Entonces, ¿cómo es que te gustó? ¿No? claro. Es decir, Claro, entonces, poder apuntar más adentro, ¿no? A ver qué me pasa, ¿no? Y no quedarse con el título, ¿no? Mm, Entonces, ahí es donde vamos descubriendo estas cuestiones que son orgánicas. Y el poder reconocer eso va a ser como esencial en todo proceso, ¿no? Es decir, en todos los procesos de claro, cambio ocurren, pero porque son orgánicos, ¿no? Inclusive catastróficos. ¿No? Si un terremoto hoy también es orgánico, es consecuencia de algo que está en un proceso. La vida es un proceso, el arte es un proceso. Entonces, siempre vamos a estar en distintos lugares y hay tantos lugares como gente haciéndolo, ¿no? Y como hay tantos puntos de vista. Entonces, hay muchas escuelas, no hay una manera de hacer teatro o de ser actriz o actor, no hay mm, una manera, hay un montón de maneras. El tema es que cuando uno más profundiza en una técnica específica, más la va conociendo y mejor provecho le hace. Y como técnica la va a ir adaptando y acomodando para las circunstancias en donde las tiene que usar. Entonces, eso también es parte del proceso creativo del actor. Cómo aprovecho de la mejor manera los recursos que tengo y cómo necesito adaptarlos. Mirá, me voy a referir a una experiencia.
reciente. Bueno, llego a Buenos Aires porque es decir, decido ir a Buenos Aires porque estoy con anhelo de hacer más teatro, quiero actuar todos los Escenario, días o todos los fines de semana, ¿viste? Es decir, de estar más metido en la sí. cosa y bueno, la vida me dio la oportunidad de hacerlo, de volver a meterme en ese flujo, ¿no? Entonces, bueno, llego a Buenos Aires, empiezo a hacer casting, hago casting, un par de obras, mi trabajo me gustaba, pero al poco tiempo la cosa no, viste, había cosas que no encajaban, que eran muy fuertes, no permitía el funcionamiento. Ujú. Finalmente doy con Brotherhood. Hago el casting para Brotherhood, que fue un proceso muy lindo, muy interesante, participó mucha gente. Aguante, Brotherhood. Brotherhood era muy particular porque no se estaba buscando un actor, sino que se estaba buscando una familia, ¿no? Ah, claro. Son siete Exacto. hermanos. Porque Eh, traducimos la palabra Brotherhood para los que no saben el inglés es hermandad. es como de hermandad, Yo no claro. sabía. Muy Bien, bien, ahí va, Sí. ahí ahí va. tenés. Carlos, ¿has actuado en audiovisual? Sí, sí, ¿Cortometrajes largos? algún Sí. largometraje, no como protagonista ni coprotagonista, Mm, el largometraje más, hacia algún bolo, como se dice en la Claro. jerga, hace sí, muchos años sobre todo. mira. Se puede ver, estuve en Volver, a veces lo pasan, estuve Mira. en Contragolpe, una película de Alejandro Doria, y Mm. en La Ajá. Isla, Y yo te quiero en La preguntar, Isla. ¿qué elegís? Entre teatro y cine, ¿qué elegís? Eh, no, son complementarios, son dos cosas diferentes y Claro. como para el actor es complementario. Son dos cosas diferentes. Ahora, recién, digamos, en estos últimos 2 años, estando en Buenos Aires, tuve más oportunidades de hacer corto, porque yo siempre fui más del teatro, ¿no? Entonces, antes vos me decías el teatro, digo, y que el teatro tiene una química Un muy no sé qué. particular, claro, viste que te metes en una hora de función en donde estás en ese personaje generando y tenés que sostener la creatividad. La dificultad en el Claro, cine es que se corta cada 2 minutos y tenés que volver a escena eh, con la misma o mejor, eh, digamos, eh, no me sale la energía. palabra. Sí, energía o, viste, O si no, también eh, lo que pasa es que tenés que grabar una escena posterior a lo que también, grabaste, a lo que grabás Mm, como después, o una escena anterior, ¿no? Como que estás descubriendo la infidelidad cuando ayer grabaste que ya lo mataste. No sé, es como un montón de cosas que el cine sí, sí, difiere del teatro en ese sentido. Y yo te quería claro. preguntar también alguna experiencia, ya que estabas hablando de Brotherhood, ¿querés destacar alguna experiencia que te pasó en relación a lo actoral, a esta hermandad que se forjó, a la Bueno, directora, tal vez? sí, iba un poco a eso, es decir, digamos, yo llegué a Buenos Aires después de muchos años de haber pasado por Buenos Aires, con toda otra impronta, ¿no? Ujú. Entonces, por un lado, primero adaptarme bueno, a esos tiempos, a todo lo que era esa energía y dinámica, y también a las formas de trabajo, ¿no? Eh, Ujú. Anaí ella es dramaturga y directora y de alguna manera concibe la obra eh, eh, junto, ¿no? El aspecto de la dramaturgia y la dirección está como amalgamado, ¿no es cierto? Es decir, ella ya mm, Sí, llegó, desde el primer día de ensayo ya tiene una visión muy concreta de a lo que quiere arribar. qué Eh, bien. entonces, bueno, hay una metodología de trabajo muy diferente a la que yo traía, ¿no? Y al principio fue muy difícil adaptarme, me la vi muy feo, estuvo riesgoso. Pero bueno, eh, eh, tuvimos un par de charlas con Anaí y ella confió en mí y bueno, encontré la manera de poder adaptar mi metodología de trabajo en este nuevo formato, ¿no? En este nuevo formato. Entonces, un poco a eso voy, es decir, la técnica que uno eligió y que, por lo menos en este método de trabajo,
yo encuentro que se puede aplicar en cualquiera de las artes escénicas, inclusive en la danza o demás, ¿no? Yo creo que es una herramienta básica. Lo que mal Sí, se lo llama realismo, si a mí no me gusta esa palabra, pero de alguna manera en el medio se le identifica así, es es como una cosa básica. Y si uno puede manejar esa cosa orgánica, después puede llevarla a cualquier otro plano, con una densidad en la verdad, ¿no? Es como que uno puede ser un sí, actor que hace las cosas que parecen verdad, pero hay una densidad que es lo que hace que el espectador lo crea. me Hermoso. encanta. Y yo te quería preguntar una última cosita que ya vamos a cerrar el programa. En estos momentos, ¿no? De incertidumbre para el artista, más que nada, ¿tenés algún consejo, alguna recomendación, algo que le quieras decir a todos los artistas que te están mirando y que te escucharán? Eh, Sí, entrenar, un poco lo que decía al principio. Es hora de reparar las redes, de pintar los barcos, de, ¿no? Claro. Repararlos, ¿viste? Surcir las velas, eh, entrenar, prepararse. Un actor, sobre todo en otras artes, puede ser diferente, pero a ver, no sé, un pintor, si no sabe dibujar, está en problema, ¿no? Si no sabe, en problema. Un act- pero si no sabe andar a caballo o no sé, cualquier otra cosa, no importa. Pero un actor tiene, cuanto más cosas sepa que no tienen necesariamente que ver con lo actoral, mejor para él, ¿no? Cuantas más Me encanta. disciplinas pueda hacer, cuanto más, es decir, el actor tiene que ser una esponja que absorba todo lo que pueda, todo lo que le interese. No importa, en algún momento lo va a usar, ¿no? Y entrenar. Cuando yo digo entrenar, ¿viste? Es muy fácil asociar, bueno, al entrenamiento físico, ¿no es cierto? A elongar y estirar y soltar el cuerpo y demás. Mm. Eso es un entrenamiento que es válido y es necesario, pero hay otra forma de entrenar, ¿no? Es decir, cómo entrenar, es decir, bueno, tampoco puede entrenar las emociones, pero sí tiene que entrenar su instrumento sensorial, ¿no es cierto? Es el instrumento sensorial, es el instrumento con el cual percibimos, ¿no? Entonces, tener los conductos, los canales limpios y despejados y ágiles nos ayudan a percibir mejor, tanto a uno mismo como a los demás, ¿no? Y entonces uno mantiene ágil Su eh, herramienta. su herramienta, la capacidad de asociar libremente, ¿no? Esto de pack, ¿no? En la poesía eso aparece mucho, ¿no? Uno asocia dos palabras que no tienen nada que ver en una frase y surge algo maravilloso, ¿no? Me Y bueno, encanta. eso es un poco así también. Es un poco así. Muchísimas Qué lindo. gracias. Entonces, es el momento de estar en pilas y En entrenándose. Sí, pilas. es momento Muchas pilas. Muchas pilis. de seguir ahí trabajando. Bueno, Bueno, Carlos, Carlos, Eh, ¿cómo te podemos muchísimas buscar en gracias. tus redes sociales? Mi Facebook es Carlos Marcero, Carlos Marcero. sí, Sí. y Y en si no, Instagram en es Instagram, Marcelo Carlos, Marcelo Marcelo Carlos, muy Carlos. complicado. Igual las redes, bueno, sí, cuando estoy haciendo algo voy poniendo mi trabajo y demás, pero es un popurrí, no soy un no sé, No un es tu red perfil, no es tu artístico. currículum No, virtual. no soy un youtuber o un influencer para estar en Es ese una terreno. persona en las redes. En ese Bueno, terreno. Puedo vivir de otra. Nos gustaría verte en YouTube, Carlos. ¿Por qué no? Bueno, bueno. Como blogger. Eh, como blogger, puede ser. Necesito ayuda, ahí definitivamente. Sí, sí, estamos nosotros para eso también, Bueno. para ayudar. Bueno, Carlos, gracias, bueno, muchas un gracias por placer. pasarte por Memoria La pasé Deshilachada. muy bien, muchísimas gracias. Estuvo muy bueno, muy divertido. Muchas Y están gracias. haciendo un lindo trabajo, los felicito. Gracias. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Vamos, gracias a ustedes. Vamos el arte.
Vamos, Vamos, el arte, que no es el arte congelarte. y no de frío. Sí. Eso, Muchas gracias, Marcelo. Gracias por pasarte por Memoria Deshilachada, nuestro tercer capítulo. Carlos. Estás invitado a volver. Carlos, perdón, ya estoy Está bien. mareado. Es Estás normal invitado a por el volver apellido. por nuestro. Claro, estás invitado cuando quieras a volver. Así que Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias.